tardes, doctor Carlos Selham. En esta ocasión, mi grupo conformado por Aldair de Gracia, Leonidas Pimentel, Carlos Dantes, Lucrecia Mosquera y mi persona, Yulina Lescano, tenemos el gusto y el agrado de hablarles acerca del EKG. Dentro de nuestra tabla de contenido vamos a estar abarcando temas como lo es la descripción del procedimiento, cómo se realiza este procedimiento, los tipos de EKG, en qué consiste el EKG y qué hallazgos esperamos encontrar dentro de un EKG. Ok, para empezar, ¿qué es el electrocardiograma? Antes de hablar del electrocardiograma, podríamos resumir algo de historia, que Einthoven pues, fue el primero en usar el término de electrocardiograma y hasta en 1895 describió las 5 ondas electrocardiográficas que hoy día conocemos como las ondas P, Q, R, S y T. Y en 1912 pues calculó el eje eléctrico del corazón y expuso la ley del triángulo equilátero que hoy llamamos triángulo de Einthoven, que está formado por sus 3 derivadas clásicas de 1, de 2 y de 3. ¿En qué consiste el electrocardiograma? Es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón y estos impulsos producen lo que es la contracción del músculo cardíaco. Además de esto, pues la onda P es el resultado de la activación de la aurícula y que de inmediato pues aparece en lo que es la onda P, Q, R y S, que integran el complejo ventricular por la propagación de la onda de excitación a la musculatura de ambos ventrículos y el tabique intraventricular. Terminado este proceso de despolarización, de toda la masa muscular y ventricular ocurre una pequeña pausa, que es el segmento ST. Y más adelante, o sea, más tarde, el restaurador proceso de repolarización, que es el de la onda T. El EKG es una presentación de un conjunto de 12 derivadas que nos da una información pues global y especial de lo que es la actividad eléctrica cardíaca. Debe ser analizada en conjunto y siempre considerando el estado clínico del paciente, así como datos que pueden ser muy banales, pero que son muy necesarios, como lo son la edad y el sexo. ¿Cómo se realiza el electrocardiograma? Es importante informar al paciente del procedimiento o la prueba que se le va a realizar y si conlleva algún riesgo, ya que comúnmente es una prueba indolora que se usa para detectar con rapidez problemas cardíacos. Esto se le debe solicitar al paciente que retire algún equipo eléctrico como móviles o relojes que puedan intervenir en la señal cuando se vaya a realizar el electrocardiograma, ya que esto eh, también se debe retirar los objetos metálicos como cadena, pulsera, donde estén colocados los electrodos del EKG. También es importante colocarlos bien porque de esto va a depender la exacta lectura del electrocardiograma. Los electrodos tenemos dos tipos de derivaciones, lo que son las derivaciones de las extremidades y las derivaciones precordiales. En las derivaciones de las extremidades se van a colocar en ambas muñecas y ambos tobillos. Esto va a ser colocado en las extremidades, por lo general son en colores, como podemos ver en la imagen. El rojo va en el antebrazo derecho, el negro en la pierna derecha, el verde en la pierna izquierda y el amarillo en el antebrazo izquierdo. Por lo general son de estos colores, pero no debemos de guiarnos por colores, sino por las iniciales que están en inglés, como lo es RA, que es Right Arm, LA, que es Left Arm, RF, que es Right Foot, y LF, que es Left Foot. Siempre hay que limpiar la zona donde serán colocados los electrodos y colocarlos en el lugar correcto. Estos electrodos van a recoger las fuerzas eléctricas de un plano frontal y el grupo de los electrodos precordiales van a recoger las fuerzas eléctricas del plano horizontal. Como les explicaré más adelante, pues
en donde van a ir colocadas lo que sería la región precordial. Informar al paciente también que no debe moverse ni hablar y que respire normalmente para así obtener pues el electrocardiograma, esto hasta donde se permita. Sabemos que pueden haber otros casos donde el paciente va a tener otra condición y tendremos que colocar pues los electrodos dependiendo de la condición del paciente. Luego de esto, antes de retirar los electrodos, debemos pues revisar el electrocardiograma y verificar que las derivaciones se observen bien o que no existan pues muchas interferencias. Siempre al electrocardiograma se le debe colocar el apellido y el nombre del paciente junto con la fecha y la hora de realización. Si se observa que el electrocardiograma o se ha visto alguna situación que no es la correcta, se puede ver antes para así pues realizar otro electrocardiograma. También puedes verificar todo lo que estaremos más adelante viendo sobre los hallazgos pues del electrocardiograma. Estos electrodos deben ser pues limpiados luego de usados y deben ser guardados en lugar correcto. Dentro del equipo que manejamos para realizar el electrocardiograma podemos mencionar que los materiales pues van a ser un electrocardiógrafo, los cables de monitoreación, el cable de acceso del EKG de dosis derivadas, el papel milimetrado de registro. Para la colocación correcta de los electrodos tenemos que la posición correcta de los electrodos es clave, pues unos electrodos mal colocados cambian la apariencia del registro y pueden dar lugar a una interpretación errónea. Por ejemplo, si se intercambian los electrodos de las extremidades, puede parecer que existen pues anomalías en el eje cardíaco, mientras que las alteraciones de la posición de las derivaciones precordiales, por ejemplo, debido a un desplazamiento en pacientes obesos por el tejido mamario, pueden dar un aspecto de rotación cardíaca con retraso de la progresión anterior de la onda RR. ¿Cómo van a ser colocados estas derivaciones precordiales? Bueno, el V1 va a ser colocado en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón. El V2 va a ser en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. El V3 va entre el V2 y el V4. El V4 va a ser colocado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. El V5 va a ser colocado a nivel del V4 pero en la línea axilar anterior izquierda, y el V6 va a ser colocado a nivel del V4 pero en la línea axilar media izquierda. Sobre tipos de EKG. Los registros de EKG se presentan en muchos formatos, como monitorización cardíaca continua de un solo canal, como evaluación del ritmo de 3 derivadas e incluso electrogramas internos obtenidos de dispositivos implantados o durante procedimientos cardíacos. El EKG externo es el más complejo. Existen 3 tipos principales de EKG: el EKG en reposo, el EKG en esfuerzo y el EKG ambulatorio. El EKG en reposo. Este es el que se le realiza a las personas completamente acostadas. Las personas tienen que estar en una posición cómoda. Este EKG se realiza para medir las actividades del corazón y así buscar unas irregularidades como arritmias, como daños en el corazón, incluso el tamaño de las cámaras del corazón. También se ve el efecto de algunos medicamentos o dispositivos como son los marcapasos. El EKG en esfuerzo. El EKG en esfuerzo se realiza para evaluar la respuesta del corazón durante esfuerzos o ejercicios. La persona tiene que estar
evitar utilizar una bicicleta estática o una banda de correr. Aquí muy pocas veces, esto rara vez se utiliza en pediátricos, pero sí en adolescentes y adultos jóvenes. El ejercicio concluirá siempre y cuando el médico obtenga lo que quiere o que el paciente se queje de fuerte dolor en el pecho, de fatiga, de náuseas, de mareo. Ahora el EKG ambulatorio, mejor conocido como Holter. Este EKG se le dice ambulatorio ya que este es un aparatito que lleva a la persona consigo durante uno o varios días. Es lo que solicite el médico. Es un aparatito que conecta, tiene los electrodos y conectan los electrodos y ese aparatito va registrando por diferentes días la actividad del corazón. Es un aparatito que no se puede mojar y el paciente desde que se lo coloca no se lo puede quitar hasta que el médico, hasta la fecha que diga que dé el médico. Los EKG varían por los síntomas que tengan los pacientes, diferentes pacientes, diferentes tipos de EKG. Se recomienda que cuando ya un paciente te dice que se cansa, que le duele el pecho cuando está haciendo ejercicio, pues se le realice el EKG en esfuerzo o en ejercicio. Todo depende del tipo de paciente, de los síntomas y signos que presenten los pacientes. ¿En qué consiste el electrocardiograma? Consiste más que todo en una prueba médica que registra pues la actividad eléctrica del corazón y permite estudiar a su vez el ritmo, frecuencia, morfología de los diversos pues latidos cardíacos y es muy útil pues para el diagnóstico y análisis principalmente pues de enfermedades y arritmias coronarias. Esto a su vez mediante la toma de 12 diferentes ángulos de fotografías de lugares distintos a los cuales pues se les llaman derivadas y estas pueden ser frontales o precordiales. Las frontales son 6, que sería D1, D2, D3, ABR, ABF y ABL. Las precordiales a su vez serían B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En estas fotografías, el vector cardíaco se utiliza para describir los impulsos eléctricos como una representación gráfica, como mencioné anteriormente, del vector principal en un punto o un electrodo de una derivación en función al tiempo. Es decir, que consiste básicamente en una gráfica de voltaje versus tiempo. Voltaje en cuanto pues al tema de los vectores. Y se transmite mediante pues los electrodos, que son dispositivos muy sensitivos que captan la actividad eléctrica que ocurre debajo de estos. Las derivaciones precordiales nos informan el comportamiento del vector en sentido anterior o posterior, derecho o izquierdo, pero no pueden ver lo que es el área superior o inferior. Sin embargo, al combinar ambos planos, frontal y precordial, obtenemos comportamientos tridimensionales del vector, es decir, arriba, abajo, derecho, izquierdo, superior o inferior. En la figura 4.2 vemos pues que las derivaciones frontales dividen al corazón en un plano coronal o vertical, por llamarlo de un modo, y se ven pues las caras pues, anteriores del corazón, y en cambio las precordiales se divide el corazón en un plano horizontal. ¿Qué hallazgos se esperan encontrar en un electrocardiograma? Un EKG
es un conjunto de ondas y de flexiones separadas por intervalos. La primera onda que vamos a encontrar en un electrocardiograma es la onda P. Esta representa la contracción de las aurículas en general, siendo la primera parte, la parte ascendente de la onda P, la representación de la despolarización de la aurícula derecha, mientras que la parte descendente de la onda P traduce la despolarización de la aurícula izquierda, mientras que la onda Q representa la despolarización del septum. La onda R traduce la despolarización del ventrículo izquierdo y la onda S representa la despolarización del ventrículo derecho. Y finalmente, la onda T representa la repolarización de los ventrículos en general. A través del EKG podemos identificar el ritmo normal de una persona. Este se le conoce como ritmo sinusal, debido a que el estímulo eléctrico nace en el nodo sinusal. En el nodo sinusal se encuentran células especializadas, las cuales se activan a través del potencial eléctrico. El estímulo, una vez se inicia en el nodo sinusal, viaja a través de las fibras internodales hasta el nodo auriculoventricular. Posterior a eso llega a las DI, y de las DI se ramifica y llega a través de las fibras de Purkinje, a lo cual lo lleva a las diferentes partes del miocardio ventricular, donde finalmente se produce la contracción, a la cual conocemos como latido cardíaco. El ritmo sinusal en el electrocardiograma tiene ciertos parámetros, siendo lo primero que debe ser un ritmo regular. Debe tener una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. La onda P tiene que ser una deflexión positiva que precede al QRS, de una morfología simétrica y constante en las mismas derivaciones. Debe ser positiva en derivaciones inferiores, hablamos de D2, D3 y AVF, y siempre negativas en AVR. Si la onda P está aplanada, nos puede hablar de algún déficit electrolito, hablamos de una hipocalemia, hipopotasemia. De lo contrario, si está aumentada, hablamos de una P pulmonar, una P picuda, la cual nos habla de anomalías del atrio derecho. Estas anomalías pueden ser enfermedades como asma bronquial, efisema, embolismo pulmonar, tetralogía de Fallot, defecto del septo atrial, estenosis de la válvula pulmonar. La onda P también puede estar bifásica, la cual la conocemos como una P mitral. Esta nos habla de anomalías de lo que es el atrio izquierdo. Por ejemplo, la estenosis mitral, la regurgitación mitral, la estenosis aórtica. Todo esto lo vemos a través de la onda P. Otra característica muy importante para que el ritmo sinusal sea tomado en cuenta como un ritmo normal es el intervalo PR. Este debe tener una duración de entre 0,12 a 0,20 segundos. El intervalo PR traduce la duración de el tiempo en que se demora en llegar el estímulo del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Dicho de otra manera, es el tiempo en el cual el estímulo eléctrico viaja a través de las carreteras internodales, fibras internodales, hasta el nodo auriculoventricular. Si este está alargado, podemos ir pensando en alguna anomalía de lo que es la conducción eléctrica del corazón. Otra característica es el complejo QRS. Este no debe estar ancho ni muy estrecho. Este debe tener, por lo menos debe ser menor a 0,12 y no mayor a 0,12. De lo contrario, si está aumentado, podemos pensar en arritmias de origen ventricular, y si está muy angosto, podemos pensar en arritmias de origen auricular. El complejo QRS debe tener un voltaje progresivo positivo de V1 a V6. Otra característica importante es el ST. El segmento ST debe ser isoeléctrico. No debe estar aumentado ni disminuido. De estar aumentado, hablamos de un supradesnivel del ST. Podemos ir sospechando de alguna lesión a nivel de las aurículas, a nivel de lo que es las arterias coronarias. Más adelante vamos a estar indagando más sobre las alteraciones en el ST.
La onda T es otra característica importante en el electrocardiograma. La onda T debe estar negativa en AVR y V1 y siempre debe ser positiva en el resto de las derivaciones. Si vemos una inversión de la onda T, podemos ir pensando en alguna isquemia. Y si la onda T está elevada, está picuda, también podemos pensar en que el paciente puede tener alguna isquemia o alguna lesión cardíaca a nivel del miocardio. Otra característica importante del ritmo sinusal es que el QT, hablando del intervalo QT, debe ser inferior a una duración de 0,44 segundos. Si el QT está prolongado, podemos ir pensando en alteraciones de lo que es el periodo refractario, producto de déficit de calcio en las células del miocardio. Dado a que hay fármacos que aumentan el intervalo QT, por ende van a aumentar el periodo refractario a niveles de las células de miocardio, hablando de lo que es el potencial de acción. Acá podemos apreciar un ejemplo de un ritmo sinusal. Observemos que es un ritmo regular, que las distancias entre las ondas R y R son equidistantes, que tiene una onda P que precede a un QRS. Este no está ancho, este está con una duración de aproximadamente 0,12 segundos. También observamos que tiene una frecuencia cardíaca dentro del rango de 60 a 100 latidos minuto. En este caso tiene 83 latidos por minuto. Observemos también que no tiene alteraciones en el segmento ST, tiene un QT normal, es decir, un ritmo sinusal en toda la palabra. Otro de los hallazgos relevantes que podemos encontrar en el electrocardiograma es la dirección del eje cardíaco. El eje cardíaco normal se encuentra en un ángulo de menos 30 grados a 110 grados. Vamos a observar las derivaciones D1 y AVF. Ambas deben ser positivas. Si la derivación D1 es negativa y la derivación AVF es positiva, se dice que el eje está desviado a la derecha, es decir, que el paciente tiene una dextrocardia. Este puede ser normal en niños y jóvenes delgados. También nos puede hablar de que el paciente puede estar teniendo una hipertrofia del ventrículo derecho, cardiopatías congénitas, un infarto lateral, puede estar teniendo enfermedades a nivel pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causa un desvío del eje hacia la derecha. La derivación D1 es positiva y la derivación AVF es negativa, el eje está desviado a la izquierda. Es normal en ancianos y personas obesas. También nos habla de que el paciente puede tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede tener un infarto inferior, puede tener hipopotasemia, enfermedades pulmonares como efisema, cardiopatías congénitas. También lo causa lo que son cambios mecánicos por expiración, embarazo, asistitis, un síndrome de preexcitación, también es otra causa del eje cardíaco desviado a la izquierda. Mientras que si las derivaciones D1 y AVF son negativas, se dice que el eje es indeterminado. La medicina de emergencia, el electrocardiograma, es nuestra herramienta más fiable para conocer el estado hemodinámico y el estado cardiológico de nuestro paciente, ya que hasta la fecha ningún examen supera la fiabilidad de un electrocardiograma para saber cómo está el corazón de nuestro paciente. Desde que fue creado en el año de 1903, nada lo supera. Por ende, como paramédicos y personal de salud que practicamos la medicina de emergencia, debemos buscar siempre con un ojo de lupa cómo está el electrocardiograma de nuestro paciente. Por ende, debemos primero que todo identificar la onda P. La ausencia de la onda P nos habla de X tipos de arritmias. Otro aspecto importante es la relación de la onda P con el complejo QRS, ya que
Como mencioné, si el intervalo PR está alargado, podemos tener sospechas de algunas anomalías en la conducción. Podemos ir pensando en algunos bloqueos aurículos ventriculares que más adelante vamos a estar indagando. Lo otro que es muy relevante es la morfología del complejo QRS. Este no debe ser muy ancho ni muy angosto. No debe ser menor a 0,12 segundos ni mayor a 0,12 segundos. Ya esto nos habla de algunos tipos de arritmias. Ok, hablemos de la taquicardia. Pues la taquicardia se produce cuando una señal eléctrica irregular denominada impulso se inicia en las cavidades superiores e inferiores del corazón. Esto hace que el corazón lata más rápido. Hablamos de una taquicardia cuando mantenemos frecuencias cardíacas superiores a los 100 latidos por minuto. Ahí mantenemos de complejo QRS estrecho y de complejo QRS ancho. Para los complejos QRS estrechos, que son menores a los 0,12 segundos, y los QRS anchos, que son mayores o iguales a 0,12 segundos. En los complejos QRS estrechos, en los regulares, mantenemos lo que es la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular monofocal, el flóter auricular, la taquicardia por reentrada intranodal y la taquicardia asociada a la vía accesoria. En los complejos QRS de estrecho de forma irregular, mantenemos lo que es la taquicardia auricular, unifocal y la fibrilación auricular. Pasamos a las taquicardias de complejo QRS ancho, que superan los 0,12 segundos. Están los regulares, que están lo que es la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular, conducida a través de la vía accesoria antidrómica, y la taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. Y en la parte irregular de complejo QRS ancho está las torsades de Point, la fibrilación ventricular, la fibrilación auricular conducida con aberrancia y la fibrilación auricular preexcitada. Hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes que mantienen taquicardia están fuerte dolor de pecho o galopeo. Los pacientes normalmente los llaman como palpitaciones. Normalmente tú lo ves que se agarra acá a la parte del pecho. En ocasiones mantienen falta de aire, sensación de debilidad, desmayo. Estos son unos de los pequeños hallazgos que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Sobre fibrilación auricular. Este es un ritmo irregular, se conoce como arritmia. La fibrilación auricular puede derivar en coágulos sanguíneos en el corazón. Durante la fibrilación auricular, las aurículas laten de forma caótica o irregular y laten de forma no sincronizada con los ventrículos. En muchas personas la fibrilación auricular puede ser asintomática. Los episodios de esta fibrilación pueden aparecer y desaparecer o ser persistentes. Aquí vemos que la frecuencia auricular está entre 400 y 600 latidos por minuto, la frecuencia ventricular de 120 a 200 latidos por minuto por el nodo auriculoventricular. La actividad auricular se muestra como oscilaciones de la línea de base llamadas onda F. No hay relación entre la actividad de las aurículas y el QRS. Bueno, como dije anteriormente, es un ritmo irregular, ondas P ausentes y ondas erráticas presentes. El complejo QRS normal o ampliado si hay retraso en la conducción. El intervalo RR es irregular o ausente. En esta taquiarritmia lo vamos a ver más frecuente en pacientes con presión arterial, pacientes diabéticos y mucho más frecuente lo he visto en pacientes con EPOC. El flóter auricular. El flóter auricular es un ritmo regular, mantiene ondas P ausente, ondas F en forma de dientes de sierra, muy característico en este tipo de ritmo. En D2, D3, ABF y V1 son de morfología constante. Su frecuencia auricular rápida con respuesta ventricular lenta
depende de la conducción auriculoventricular. Característico que los intervalos FF son regulares, sin línea isoeléctrica entre las ondas consecutivas. Las aurículas se contraen tan rápidamente que hace que no pase sangre adecuadamente a los ventrículos. Este tipo de ritmo lo tenemos de forma típica y de forma atípica. El flóter auricular de forma típica, dependiente del istmo cabo tricuspidio, sus ondas son negativas, mantiene frecuencias que superan a los 250 hasta 350 latidos por minuto. De forma atípica, no dependiente del istmo cabo tricuspidio, y sus ondas son positivas. Como son atípicos, no son muy comunes, este tipo de ritmo mantiene frecuencias que superan los 350 o hasta 400 latidos por minuto. Este tipo de cardiopatía se asocia a, como ya bien lo dije, a cardiopatías estructurales, especialmente con antecedentes de cirugías cardíacas. El tratamiento en este tipo de ritmo es parecido al de la fibrilación auricular y es más resistente a lo que es la cardioversión farmacológica. En un monitor bifásico iniciaríamos con 50 joules. Las causas más comunes en este tipo de ritmo, pues hablamos de consumo de alcohol, valvulopatías cardíacas, específicamente de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca o cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón, la pericarditis, la hipertensión o ataques cardíacos previos. Los síntomas que podremos encontrar en este tipo de pacientes: dificultad respiratoria, cansancio, sudoración, dolor o presión en el pecho, palpitaciones, fatiga, también la pérdida de la capacidad para lo que es el ejercicio. Bueno, también hablamos de la taquicardia supraventricular paroxística. Paroxística significa de vez en cuando. Esta taquicardia es un latido cardíaco rápido o errático. Es una arritmia que afecta las cavidades del superior del corazón, que se origina súbitamente en la zona de un circuito de reentrada rápido en la unión auriculoventricular. La frecuencia cardíaca oscila de 150 a 250 latidos por minuto. Existen muchas personas que con taquicardia supraventricular que no necesitan tratamiento, y otras personas pueden necesitar cambios en el estilo de vida. Bueno, algunos signos y síntomas de esta taquicardia: latidos del corazón muy rápidos, sensación de que el cuello le palpita, incluso van a decir que el corazón se le quiere salir por la boca, van a sentir debilidad, dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, van a sentir mareos. Algunas pruebas que se puede realizar para llegar al diagnóstico de esta taquicardia, pues el EKG, también se puede utilizar el monitor Holter y se puede realizar un ecocardiograma. El tratamiento de la supra, empezamos con masaje del seno carotidio, aplicando presión leve en el cuello, donde la arteria carótida se divide en dos, y esto hace pues que el cuerpo libere una sustancia química de la cual produce pues que se vaya normalizando, vaya bajando la frecuencia cardíaca. Maniobras vagales. Aquí se le dice al paciente pues que tosa fuerte y constante. También se le puede decir al paciente que debe hacer fuerza como si fuese a defecar. O también se le puede colocar compresas de hielo en el rostro al paciente. Ya si esto no funciona, pues se le coloca su medicación en la ambulancia, pues adenosina. Primero que todo, se le indica al paciente lo que va a llegar a sentir.
Ya, si es por primera vez que utiliza, ya, si ya es un paciente que ya la ha utilizado, él mismo va a saber, ya él mismo pues sabe qué siente con esta medicación. También se puede llegar a hacer una cardioversión para dar descarga pues eléctrica al corazón y llegar al ritmo adecuado. Se utiliza la cardioversión cuando ninguna de las anteriores ha sido pues dan resultados. Taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular puede ser breve y durar pues un par de segundos sin causar muchos daños. Sin embargo, cuando dura más de un tiempo prolongado se llama taquicardia ventricular sostenida y esta puede poner en peligro pues la vida, ya que puede toda la actividad cardíaca se puede detener ocasionando pues lo que es la muerte súbita. Este es uno de los 4 ritmos de paro donde aquí pues se caracteriza de frecuencias de entre 100 hasta 250 latidos por minuto. Es un ritmo regular basándonos en el comportamiento del QRS ancho, puede ser monomórfico o polimórfico. Aquí no hay ondas P presentes y si hay puede haber disociación también cuando hay QRS que no van de acuerdo pues con la morfología del mismo. En cuanto a esto, pues es desfibrilable, es un ritmo desfibrilable. Se inicia con 200 joules, 200 joules y tratamiento medicamentoso y compresiones cardíacas. La fibrilación ventricular es en relación pues meramente a las aurículas con los ventrículos. Aquí no hay una onda P presente y básicamente pues la frecuencia cardíaca va de 150 hasta 500 latidos por minuto. Los complejos QRS están sustituidos por líneas o ondas irregulares de morfologías variables. El tratamiento también en este caso pues es defibrilación y el manejo de soporte vital avanzado. El uso pues tanto de antiarrítmicos es muy importante para tratar de revertir este ritmo de paro. La sistolia pues es la ausencia total de la actividad eléctrica del corazón, donde hay pues ausencia de las contracciones cardíacas, no se encuentra pulso. Este es un ritmo no desfibrilable y se caracteriza por una línea totalmente plana o isoeléctrica, donde también puede ir acompañada de latidos de escapes. Pueden ir antes de la línea o entre lapsos de la línea que pues irán desapareciendo hasta mantenerse totalmente isoeléctrica. Muchas gracias. Bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes desde las aurículas a los ventrículos. Las causas más comunes de los bloqueos auriculoventriculares, alrededor del 50% de los pacientes se debe a fibrosis idiopática y esclerosis del sistema de la conducción. En un 40% aproximadamente a cardiopatías isquémicas. El resto de los pacientes se debe más que todo las causas a medicamentos, como por ejemplo lo que son medicamentos beta bloqueantes, los bloqueadores de los canales de calcio, la digoxina, la miodarona, valvulopatías o cardiopatías congénitas. Clasificamos los bloqueos auriculoventriculares en 3 tipos: bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, normalmente este tipo de bloqueos no requiere tratamiento, más sí constante evaluación. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, a su vez, se subdivide en bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach
y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 2. A diferencia del bloqueo auriculoventricular de primer grado MOVIS 1 o fenómeno de Wenckebach, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 2, normalmente este tipo de bloqueo prospera a lo que es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Por ende, este tipo de pacientes requieren marcapaso definitivo. En la siguiente diapositiva especificaremos las características de cada uno de los bloqueos y cómo lo vemos en lo que es el electrocardiograma. Ahora pasamos a las características de los bloqueos auriculoventriculares. Para esto lo dividimos en ritmos regulares y ritmos irregulares. En los bloqueos auriculoventriculares de forma regular tenemos el bloqueo de primer grado y el bloqueo de tercer grado. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, en la imagen superior a mano izquierda, pues tenemos que su mayor característica son intervalos PR prolongados, pero son constantes, mayores a los 0,2 segundos. Todas las ondas P son seguidas de un complejo QRS. En el complejo auriculoventricular de tercer grado hay una interrupción completa de la conducción auriculoventricular, pueden ser permanentes o intermitentes y son ritmos caóticos, son ritmos de escape lento que producen diversos síntomas, en especial las llamadas crisis de Stock-Adam, que consisten en episodios de pérdida de la conciencia, palidez y ocasionalmente la relajación de esfínter. Las causas principales de este bloqueo, pues se puede deber a medicamentos como digitálicos, beta bloqueantes, el verapamilo, la miodarona o pacientes con antecedentes a miocarditis e infartos de la cara diafragmática. Pasamos a la parte inferior a lo que es los bloqueos auriculoventriculares de forma irregular. En esto entra el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS 1 o el fenómeno de Wenckebach, que lo vemos en la parte inferior izquierda, pues su característica es el alargamiento progresivo del intervalo PR, hasta que un impulso auricular no despolariza los ventrículos, apareciendo una pausa. Es un ritmo irregular, como ya bien lo dije, y su onda P es normal. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS 2, su característica que es un bloqueo súbito de la conducción auriculoventricular, sin que exista un alargamiento en el intervalo PR. En este ritmo, que se encuentra a mano derecha, en la parte inferior, no hay alargamiento del intervalo PR. Se localiza casi siempre distales a las DGIS. Es un ritmo irregular. Hay más ondas P que complejos QRS y los complejos QRS son de características normales. Síndrome de preexcitación o síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White no es más que una afección del corazón que está presente desde el nacimiento. Significa que es un defecto cardíaco congénito. Los latidos pueden empezar de forma repentina, con duración de varios segundos o varias horas. Pueden ocurrir durante el ejercicio o el reposo. Los latidos que comúnmente se observan en el síndrome de Wolff-Parkinson-White son las taquicardias supraventriculares, que son las que superan las frecuencias cardíacas por arriba de los 150 latidos por minuto. Los individuos que presentan síndrome de Wolff-Parkinson-White, como se muestra en la imagen a mano izquierda, presentan una vía accesoria de conducción auriculoventricular. A esta vía se le denomina el haz de Key. Características, pues segmentos PR corto, QRS anormal, un PR corto que es menor a 0,12 segundos. Esa activación precoz la vemos en el monitor y se le conoce como onda delta, ¿verdad? Síntomas comunes que podemos encontrar en estos pacientes: palpitaciones fuertes, dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar, desmayos, ansiedad, mareos, aturdimientos. Estos son uno de los síntomas que podremos encontrar en
el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Síndrome coronario agudo. El término infarto miocardio, propiamente dicho, se refiere a la muerte de células miocárdicas debido a una isquemia. Los cambios histológicos y del EKG pueden tardar horas en aparecer. El proceso completo de cicatrización de una zona infartada puede durar de 5 a 6 semanas. Cuando un paciente presenta infarto agudo del miocardio, lo vamos a encontrar con la siguiente clínica, como lo es dolor central, irradiación al cuello, la mandíbula, los dientes, el brazo, la espalda. Va a ser un dolor intenso también. Va a tener lo que sería también vómitos, diaforesis, asociado a náuseas. No todos los pacientes van a presentar lo que sería este dolor típico, e incluso no pueden tener dolor. Es importante mencionar que cuando un EKG inicial no puede ser diagnosticado de un síndrome coronario agudo, por lo cual es necesario repetirlo cada 20 minutos. ¿Qué vamos a encontrar en un EKG de un síndrome coronario agudo? Vamos a ir buscando lo que sería la elevación o la no elevación del ST. Aunque una elevación también de la troponina apoya al diagnóstico, sabemos que muchas veces este laboratorio no está a nuestro alcance. Por lo cual, la definición de lo que vendría siendo infarto también va a ir aplicada, como ya dije, al cuadro y a la evidencia pues de los niveles de elevación. Los síndromes coronarios agudos se van a dividir en aquellos con y sin elevación del ST. También en ocasiones vamos a tener lo que sería, la mayoría de estos van a desarrollar lo que van a desarrollar es una elevación de la troponina, aunque se puede evitar con intervención muy precoz. En algunos pacientes con un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, cuya troponina se mantiene normal, se va a diagnosticar entonces lo que sería una angina inestable. También va a existir lo que sería la angina estable, que es aquella donde se diagnostica propiamente un paciente con un dolor torácico intermitente que a menudo está pues asociado al esfuerzo o a cambios isquémicos transitorios. Aquí en la diapositiva también podemos mencionar lo que vendría siendo las caras del corazón. Estas caras nos van a ayudar a ver cuál es la zona afectada de nuestro corazón según pues el síndrome coronario que se esté dando. Podemos mencionar que si la derivación D2, D3 y AVF está afectada, esto va a ser de cara inferior y va a estar en la coronaria derecha. Si está la D1, la AVL, la V5 y la V6, esto va a ser la cara lateral y estaría la arteria circunfleja izquierda. Si tenemos el V1 y el V2, entonces es la cara septal con la descendente anterior izquierda. Y si es la V3 y la V4, entonces sería la cara anterior con la descendente anterior izquierda. También hay que buscar para lo que sería nuestro síndrome isquémico coronario agudo que en dos derivaciones estén contiguas, como pues ya se mencionaron. Bien, en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Esto lo podemos decir porque tenemos pues la elevación del ST en V1, V2, V3 y V4. Ahora, ¿cuál es nuestra cara afectada según esto del corazón? Pues podemos decir que es la cara anteroseptal. También podemos decir que aquí se ve afectado lo que sería la arteria descendente anterior izquierda. Y así pues llegamos a nuestro diagnóstico de que es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST.